Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Game Sanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en el kit y el arma de Arlequino. Arlequino ha sufrido infinitos cambios, ya no solo de escalados, de hace un poquito más de daño, sino cambios de su jugabilidad real, mecánicas y de hecho jugabilidad importante además, pero después del livestream y de que os pueda explicar ahora todo con manzanitas, con vídeos, con gameplays del personaje para que la gente lo entienda mejor, ya que ha habido una parte de la comunidad que no ha entendido bien al personaje, por fin parece que ya no va a sufrir tantos cambios a nivel de jugabilidad, pero quizá de escalados para que cuando salga rota porque quieren que venda. Posiblemente sí. Además, Arlequino parece que puede ser que sea uno de los primeros personajes pay to win y que ahora hablamos de ello, pero ¿puede ser que no funcione sin C2 y arma? ¿Es viable a C0 y qué armas podría tener? Y muchísimas otras cosas, sobre todo explicar el kit en facilito realmente. ¿Está tan rota como New Billet? Lo veremos en el vídeo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Lo estaremos viendo más en profundidad en directo, así que venid aquí si queréis este vídeo en versión extendida para que lo vayamos comentando con calma y vayamos aprendiendo juntos. Y vamos a ver el kit de Arlequino. Bien, dos cosas importantes al comenzar y es, número uno, tiene un punto a favor en la exploración con el cargado. Pero obviamente es la exploración. Tú haces el cargado y levitas como si fueses la niña del exorcista y básicamente te desplazas más rápido de lo normal. Te cuesta estamina y demás, no es para el combate. Y el resumen de esto, que es un punto a favor, repito, para la exploración, es menos rápido que Yelan o que Lynette con su elemental o que Scaramouche con su habilidad elemental, pero es más rápido que un personaje normal sprintando en mundo abierto. Es decir, está al nivel del dash de Mona o el dash de Ayaka, básicamente, quizá ligeramente por encima, desde luego visualmente por encima. Es interesante. Luego, más cosas sin importancia, pero que son importantes entre comillas dentro de lo básico del personaje. El ataque base es de 342, esto a los jugadores de Genshin les suele dar totalmente igual, pero que sepáis que es alto, básicamente. Hay muy pocos personajes con más de 340 de ataque base. Y luego tiene 38 de daño crítico, es decir, escala con daño crítico de manera normal. Normal significa que todos los personajes que hagan con daño crítico escalan la misma cantidad. New Billet, Hu Tao, Ayaka, Ganyu, Eula, Sino y un largo etcétera de personajes que escalan con daño crítico. Aquí simplemente el apunte es que va a poder capear proporciones críticas debido al escalado de daño crítico y esto puede hacerlo muy rota. Luego, ataque normal. El ataque normal, golpeas 6 golpes, muy rápidos además por ser de lanza y poco más. Ataque cargado. Haces esto que os he dicho de la exploración, de levitar y moverte más rápido. Pero, además, el ataque cargado va a consumir una marca que pones con la elemental a los enemigos que te va a dar pacto vital, pero lo hablamos ahora más adelante. Descendente. Tiene un escalado muy poderoso de descendente, así que quizás se puede jugar también a descendentes. Ahora hablamos también de los equipos, voy a entrar en eso. Y aquí un punto muy importante. Dentro del ataque normal está una de las pasivas, de hecho la pasiva más importante de Arlequino. La que funciona con el pacto vital, la que te deja, según tengas pacto vital, imbuirte de piro que no se puede sustituir. Ese pacto vital, cada vez que golpeas un ataque normal, lo vas a ir perdiendo. Y además te va a aumentar el daño infligido en un multiplicador de tu pacto vital por el ataque. ¿Esto es una salvajada? Esto es una salvajada. Os explico cómo funciona porque está en el ataque normal, pero no lo voy a explicar tanto porque depende luego de entender el pacto vital y el resto de cosas. ¡Spoiler! Y apunte facilito. El pacto vital es esta barra roja que está aquí, que se pone encima de la vida, que te lo pueden poner algunos enemigos Fatui y las armas de la forja de Fontaine. Spoiler, el arma de lanza no le sirve a Arlequino y no te da pacto vital, otras armas sí, pero esta no. El único arma del juego que da pacto vital de lanza es el propio arma de Arlequino y ella gana pacto vital con su habilidad elemental, le pones una marca a los enemigos y esa marca la puedes consumir con un cargado con la ulti. Esto es información muy importante para que entendáis el pacto vital. Ahora, la pasiva del ataque normal y vamos a la elemental y a la ulti. Dice, si el pacto vital es igual o superior al 20% de la vida máxima de Arlequino, te vas a imbuir de piro, te vas a estar permaimbuido de piro que no se puede sustituir, punto. Esto es importante y vas a tenerlo siempre activo, fácil. Segunda parte de la pasiva, que está incluido en su ataque normal, ojo. Cuando Arlequino golpea a un enemigo con su ataque normal mientras se encuentra en el estado de la mascarada de la muerte roja, el daño de su próximo ataque, cualquiera, aumenta una cantidad equivalente a cierto porcentaje del pacto vital actual multiplicado por el ataque de Arlequino. Es decir, vamos a resumirlo, es un bono de daño infligido y dice cuando Arlequino golpea a un enemigo con un ataque normal.
Es decir, a lo mejor el combo es normal elemental, normal ulti, y si vas a jugar a descendentes es normal descendente, normal descendente, normal descendente. Y ahora también veríamos el combo, porque creo que cambia si es C2 o no el combo. Pero es posible que si se quiere jugar a cargados, vaporizándolos como Jutao o algo así, lo veremos, aunque también consumes el pacto vital. Pero con la C2 siempre tendrás el máximo de pacto vital y reseteas con la propia ulti tu elemental. Y además reduce el cooldown de la elemental con el pacto vital que reduces. Esto es poco complejo, pero lo vuelvo a simplificar ahora. Básicamente esto nos dice que el combo para beneficiarse este daño infligido es hacer un normal. Normal elemental, normal ulti, normal descendente, normal cargado. Pero el combo siempre va a llevar un normal entre medias de cada acción de Arlequino. Tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Ahora, extra este buen daño infligido dice... Además, se consume un 6.5 del valor del pacto vital, es decir, puedes alcanzar un pacto vital muy alto, normalmente capeas en 80%, pero con el arma puedes superar este cap, ahora lo explico, pero perderás un 6.5 con cada golpe que hagas. Dice, solo se puede consumir pacto vital cada 0.05, esto no sé por qué lo ponen, pero se puede consumir rapidísimo, y esto es muy importante, anotarlo, cada vez que consumas pacto vital, tu elemental se reduce en 0.8. Redondeando es casi un segundo, ¿vale? Este 0.8. Esto es muy importante porque el elemental tiene mucho cooldown, pero nos vamos a dar cuenta de que podremos tirar la elemental 2 veces por rotación, porque la ulti resetea la elemental, y además, cada vez que consumes pacto vital, vas a reducir el cooldown, con lo cual la elemental se queda en un cooldown en torno de entre 13 y 15 segundos reales, y eso es una elemental con un cooldown bastante poquito, está bastante bien. Es algo complejo, pero esto es el talento del ataque normal. Vamos con la habilidad elemental porque ahora va a cobrar sentido todo. Habilidad elemental. Golpeas en un área muy grande a tus enemigos enfrente. Esto básicamente vas a hacer como un golpe bastante interesante que veréis por aquí. Y básicamente, como digo, vais a dejar una marca en los enemigos que es visible. Esta marca dura en los enemigos 30 segundos, es muchísimo. Spoiler. No va a durar tanto porque la marca la podéis consumir con el cargado o con la ulti y la vais a consumir antes. De hecho, si tenéis la C2, posiblemente hagáis básico elemental, básico ulti. Vais a consumir la marca, vais a resetear la elemental y vais a volver a hacer un básico elemental y ahí sí os vais a quedar pegando ataques normales seguramente y luego un cargado. Entonces... la marca dura mucho, pero la vas a consumir muy rápido. Y dice, cada 5 segundos golpea un hit piro a los enemigos 2 veces, es decir, 10 segundos. Este hit piro antes eran más ticks de piro y te robaba reacciones. Ahora lo han hecho que sea un solo tick cada 5 segundos, 2 ticks, es decir, 10 segundos. Porque Arlequino, en resumen y en facilito, es un carry como la mayoría que va a estar en campo unos 10-12 segundos, con lo cual esto solo va a dar 2 ticks, con lo cual no te va a robar reacciones. Es simplemente para que veas que el enemigo está marcado con el tick este extra. Fácil. Y dice que este daño se considera daño habilidad elemental, no es importante. Ahora viene lo importante de la elemental. Dice, cuando Arlequino usa un ataque cargado o la ulti, absorbe y elimina esta marca a los enemigos y por cada marca obtiene un pacto vital del 40% de su vida, hasta un capeo del 80% de su vida máxima, es decir, un pacto del 80%. Aquí... esto es importante recalcar que Arlequino está capeada ella misma continuamente en todas las pasivas un 80% de pacto vital. El arma no pone nada de que tenga sinergia con este capeo del 80%, con lo cual el arma creo que es lo que te va a poder hacer llegar casi al 100% del pacto vital. El arma básicamente te da un 18 de pacto vital, tenerlo en cuenta, más el cap del 80 que puedes llegar tranquilamente, son 98% de pacto vital, casi el 100%. Si no llevas su arma no vas a poder superar este 80% de pacto vital, pero es que además, ahora lo explico, las pasivas te permiten llegar, si juegas contra un solo enemigo y no tienes constelaciones, al 70% del pacto vital. Nunca terminas de llegar al 80% si no tienes la C2 o si no tienes su arma. Tenerlo muy en cuenta quien realmente esté muy volcado en el personaje y no os preocupéis que con la build lo explicaré mejor. Igual estáis viendo gameplays de fondo. Ahora, segunda puntualidad. Dice, por cada enemigo marcado que le elimines la pasiva ganas 40% de pacto vital. Claro, si juegas contra un solo enemigo, solo ganas 40% de pacto vital. Y ya. O sea que es una especie de balance y contra un solo enemigo tienes menos daño, pero cuando juegas contra varios enemigos vas a poder alcanzar el pacto vital máximo porque 2 enemigos le metes un cargado a la ulti a los 2, 40 y 40, 80 y ya capeaste el pacto vital. Luego vas a ir perdiendo pacto vital con los ataques normales, como hemos visto antes, que progresivamente cuando pegas un ataque normal pierdes pacto vital, pero básicamente esta es la función.
Luego dice, durante 35 segundos tras usar su habilidad elemental, Arlequino puede obtener este pacto vital máximo del 80% a través de los decretos, que es la marca del enemigo. Al volver a usar la habilidad elemental en la misma franja de tiempo, se reinicia la duración y el valor máximo del pacto vital. Cuidado, como tires otra vez la habilidad elemental, porque la ulti resetea la habilidad elemental, pierdes el pacto vital. Muchísimo, muchísimo cuidado. Y luego, la elemental, el daño que hace a talento 10 es 240. Si lo vaporizas, muchos podréis llegar a 100.000, 100 y pico mil, con todos los buffos y tal. Y el cooldown es de 30 segundos de la habilidad elemental. Pero recordemos que cada vez que pierdes pacto vital con el talento normal, la elemental se reduce 0.8. Si redondeamos a 1 segundo para que se hagan fácil los cálculos, y estás 10 segundos pegando en campo, como la mayoría de carries, en 10 segundos pegando en campo vas a reducir 20 segundos tu habilidad elemental. Es decir, realmente el cooldown virtual real de la habilidad elemental es de entre 13 y 15 segundos, que es el mismo cooldown de la ulti, solo que te ponen estos 30 para obligarte a que estés golpeando continuamente para bajar continuamente el pacto vital, para que reduzcas el cooldown de la habilidad elemental, básicamente. Parece muy complejo y es bastante sencillo. Ahora, Ultimate, dice, Arlequino bate las alas de la luna, no sé qué, bla, 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 mucho texto, y haces un hit que hace un nuke brutal más grande de escalado que Hu Tao, reinicias la habilidad elemental, el cooldown, y recuperas vida en función del pacto vital y del ataque. Te curas. Aquí a comentar dos cosas importantes. Hay un talento, al igual que Kokomi, es decir, tiene un talento extra Arlequino como Kokomi, que no son los talentos normales, que básicamente ha cambiado mucho en la beta. Os voy a explicar cómo era antes y cómo es ahora. Antes decía que solo podías curarte con esta mecánica en combate, pero fuera de combate te podías curar con el resto de personajes. Ahora dice que solo puedes curarte mediante esta curación. Recordemos que el pacto vital es como una negación de healing. Si tú llevas un healer en el equipo, te va a restar pacto vital de Arlequino. Con lo cual, no vas a querer jugar un healer, o habrá cálculos con algunos healers que a lo mejor sean medianamente worth it porque curen muy poco si sobrepasas pacto vital teniendo pues su arma y jugando contra varios enemigos y la C2 y un largo etcétera de cosas. Pero en principio, si esto está de esta manera, no vas a poder jugar con healer en principio. Arlequino es un personaje donde te perjudica llevar healer porque perderás pacto vital y si pierdes pacto vital pierdes daño. No se juega en principio con healer, se va a jugar con su propia curación y el resto del equipo pues ya verá cómo se cura o no se cura el resto del equipo y punto. Y esta pasiva aparte te da 40% de daño piro continuo básicamente. Volviendo a la ulti para que sepamos todo esto. El escalado a nivel 10 es 666, el escalado de la ulti. Tiene cooldown de 15 segundos, que como hemos visto coincide con el cooldown del elemental, con lo cual tiene rotación de 15 segundos, Hu Tao tiene rotación de 16, y coste de 60, que es bajo para ser de 5 estrellas, aún no está claro cuánta generación de energía tiene, pero con coste de 60 va a necesitar en campo 120, 125 máximo, si genera bien 115 como Hu Tao, así que es un buen coste el 60. Y te curas un 150% del pacto vital, más 150% de ataque. Spoiler. Te vas a curar full de vida cuando tires la ulti. Siempre te vas a curar full de vida. No hay ningún problema. Es posible que esta ulti se lance al final de la rotación a C0 para curarte. A C2 es posible que puedas tirar la ulti al principio de la rotación. Y luego, talentos de ascensión, porque si no el kit no se entiende y no está completo. El segundo talento es el menos importante, es defensivo y tiene que ver con el ataque. Dice, todas las resistencias elementales y físicas de Arlequino aumentan en un 1% por cada 100 puntos de ataque por encima de 1000 puntos. Como máximo puedes obtener 20% de esta manera. Transcripción en facilito en Razor. Si llegas a 3000 de ataque, spoiler, vas a llegar a 3000 de ataque, aunque quizá no se juega con Bennett. Si llegas a 3000 de ataque, obtienes 20% de todas las resistencias físicas y elementales. Punto. ¿Vas a llegar? Sí. ¿Vas a tener esto siempre activo? Sí. El talento de ascensión importante, que tiene que ver con el pacto vital, dice, la pasiva de tu elemental obtiene unos bonos adicionales. Primero, al derrotar a un enemigo afectado por un decreto, Arlequino obtiene 70% de pacto vital de la vida máxima. Al matar al enemigo que está afectado por
Es decir, en vez de consumirlo con la ulti o con un cargado, esto es al derrotar al enemigo. En vez de 40% por cada enemigo, obtendrás 70% si lo matas al enemigo. Es más, es casi el doble. ¿Qué ocurre aquí? Que si estás jugando contra un Coppelius Coppelia, contra un boss del abismo, contra su Tej, contra, no sé, la maquinaria eterna, no vas a matarlo y no te va a dar esto, con lo cual es una especie de bono de daño para multitarget, es un bufo para multitarget. Ahora, hay otra parte que también nos beneficia a unitarget, pero menos. Dice, 5 segundos después de aplicar un decreto, ese decreto evoluciona, es decir, eso te cuenta una historia para que lo entiendas, y al absorberlo después de 5 segundos, Arlequino obtiene 70% de pacto vital. Esto es básicamente que si vas a pelear contra un solo enemigo, repito, ejemplos, maquinaria, Coppelius, Sutej, tienes que meter la elemental y esperar 5 segundos y luego ya consumirlo en esos 5 segundos después con la ulti o con un cargado para ganar ese 70% de pacto vital. Spoiler, de nuevo. Si juegas contra un solo enemigo, necesitas tener pacto vital aunque sea para imbuirte y tú no vas a entrar y ganar pacto vital porque sí. Con lo cual es posible que hagas elemental, ulti, elemental, porque la elemental te da pacto vital, la ulti la explotas, haces mucho daño, consumes el pacto vital, reseteas la habilidad elemental y vuelves a tirar la elemental y ya tiras un cargado y tienes pacto vital. Porque si no, contra un solo enemigo, no entiendo cómo narices vas a poder tener pacto vital para poder pegarle piro, porque si haces elemental y te quedas pegando, no tienes pacto vital, con lo que no vas a poder, con este talento de ascensión, imbuirte de piro y vas a pegar a Arlequino física. Está raro, y está hecho para que la gente se estrese mucho y quizá piense en tirar por su ulti o por su C2, porque la C2 hace que estos 5 segundos de cooldown se eliminen. Entonces siempre tienes ese 70% de pacto vital si consumes la marca según tiras la elemental. Entonces el combo con la C2 contra un solo enemigo podría ser básico elemental, básico ulti, básico elemental porque reseteo la elemental y ahí después de esa segunda elemental ya metes un cargado para consumir el pacto vital y ya tienes 70% de pacto vital, pero además al tener la ulti ganas otro 18, con lo cual tendrías 88% de pacto vital y superas el cap de 80%. Es algo pay to win, sinceramente, y sobre todo es algo pay to win contra un solo enemigo. Contra varios enemigos no está mal porque a uno le absorbes el decreto, al otro no. Además, como veis, al derrotar un enemigo ganas 70% de pacto vital si no absorbiste el decreto. Es decir, contra varios enemigos hace 0 está muy bien, pero contra un enemigo te genera estrés y genera que no entiendas bien las mecánicas y que a lo mejor ni siquiera te imbuyas de piro y pegues físico y a la gente le puede llegar a molestar seguramente. Lo veremos en combate, pero como veis es así como está descrito. Ahora, por ahora, esto es AC0, ahora veremos las constelaciones. Me parece pay to win, me parece que AC0 va a activar bien el halcón de Jade del permanente, que va a ser su segunda mejor arma después de su propio arma, con lo cual va a ser interesante. Va a tener problemas si no vas a poder alcanzar el bono infligido daño máximo por el pacto vital y vas a estar mucho sin pacto vital. Y además hace 0 contra un solo enemigo, como podéis comprobar, tendrás ciertos problemas. El combo correcto, y a pesar de eso tendrás muy poco pacto vital contra un enemigo, será básico elemental, básico ulti, básico elemental y ahí básico cargado, ya ahí pillas otra vez el pacto vital. Es posible que no metas piro en esos primeros básicos, pero si no das un básico no haces más daño infligido y vas a sentir que pierdes un poco de daño y además con ese básico posiblemente con Yelan o Xingqiu apliques hidro para vaporizar. Spoiler, con Yelan vaporiza muy bien, con Furina no tanto y quizá algunos hits no vaporizan, pero a lo mejor con doble hidro de Yelan más Furina, aunque la consonancia de más vida te da exactamente igual porque no tienes escalados de vida, pero quizás se juegan algunos equipos de Furina más Yelan para vaporizar todos los hits. Así que va a ser estresante contra un solo enemigo y como veis tiene limitaciones. Esto lo hacen pues para que la gente piense tirar la C2 o el arma y me parece que sí es un empujoncito para jugarla pay to win. Es más pay to win que New Billet. No significa que AC0 no vaya a funcionar, posiblemente sea muy divertida y fuerte AC0, pero te genera estrés. O sea, literalmente están estresando a la gente para que termine pensando en tirar por la C2 y o el arma. Ahora, antes de ver las constelaciones, el arma es más sencilla de entender y es muy fácil y es súper parecida al halcón de Jade, pero más específica para Arlequino. ¡Spoiler! No vas a utilizar este arma con nadie. No es buena para Xiangling, no le sirve a Hu Tao, es imposible. Es un arma hecha literalmente para Arlequino. ¿Por qué? Porque te da 18 de pacto vital
Y si tienes más del 20 de pacto vital que no consigues solo con el arma, ahí por fin te da 36 de bono de daño infligido. Es decir, si vas a jugar este arma en Hu Tao o en Xiangling, es mucho mejor el halcón de Jade y punto, para que se entienda en resumen. Ahora, ¿qué hace el arma y por qué es tan específica de Arlequino? Pues bien, los stats del arma son los mismos que el halcón de Jade, es decir, ataque base ultra mega super altísimo 674 y probabilidad crítica 22, lo estaréis viendo en pantalla también. Pasiva. Al meter un cargado le da 18% de pacto vital al personaje y solo puede ocurrir una vez cada 14 segundos. Es decir, Arlequino puede tener 18% más de pacto vital superando el cap de 80 una vez por rotación metiendo un cargado. Recordemos que el cargado consume también la marca de los enemigos. Y luego dice, además, si tienes pacto vital, ganas 12 de daño infligido y si el pacto es más del 20%, ganas 24 de daño infligido adicional. Resumen, en Razor, en facilito, 36% de daño infligido, 18 de pacto vital para Arlequino. Spoiler, ¿sirve para algún otro personaje? No sirve para nadie. El halcón de Jade para cualquier otro personaje te da mejores stats a R1, es decir, el equivalente a C0. ¿Es importante para Arlequino? Sí, porque convea con la C2 y ese 18 extra de pacto vital hace que puedas romper el cap de 80 de pacto vital en Arlequino. Y por último, y esto lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla, es un poco un dolor, lo siento mucho, pero solo puedes ver la guadaña si juegas con el arma en Arlequino. No puedes convertir cualquier otro arma en guadaña porque la juega Arlequino y este arma no muestra su skin de guadaña si no la lleva Arlequino. Así que el primer personaje de guadaña, muy entre comillas, es Arlequino, pero solo es exclusivo si tienes su propio arma. Es meramente estético, pero es exclusivo de llevar su propio arma y solo con Arlequino. ¡Constelaciones! Pues resumen, la C1 es una basura. La C1 antes era muy buena, pero ahora es una basura la C1. La buena es la C2. Y la C4 la han nerfeado porque también parecía poderosa. C1. Aumenta el daño infligido de esta pasiva del ataque normal en 120%, es decir, este bono del pacto vital multiplicado por el ataque es bastante más, no es el doble, no es un 120% multiplicativo, es un 120% aditivo, es decir, es un 20% más, es más daño, es como un 20% de daño infligido adicional. No es exactamente así, pero para que lo entendáis. Es un poquito más, no es una locura. Y luego la segunda pasiva de la C1 dice que al ejecutar un ataque normal, la resistencia a la interrupción aumenta. Spoiler, hay vídeos ya y es una basura de resistencia a la interrupción. Es una basura. Literalmente no es la C1 de New Billet. Incluso si le pones más personajes que te den resistencia a la interrupción como Shinkyu, etcétera, te siguen molestando. Así que es posible que Arlequino sí dependa algo de Song Li, lo veremos. No es una buena C1. O vas por la C2, o vas por el arma, o vas por ambas. Pero a quien le guste mucho Arlequino, ya os adelanto que no vayáis Arlequino C0 y luego Arlequino C1. No es el paso y la C1 es lamentable. C2. Al aplicar un decreto con la elemental, este automáticamente se convierte en el decreto mejorado, es decir, el de la pasiva de antes que habría que esperar 5 segundos. Aquí ya no, aquí ya metes directamente el decreto y al consumirlo directamente vas a consumir 70% de pacto vital por enemigo y no 40 como antes, con lo que siempre estarás en cap de 80%. Si encima tienes el arma, pues vas a poder llegar con la C2 muy fácil a 98% de pacto vital, que es mucho más daño infligido. ¿Es pay to win? Pues es un poco pay to win, la verdad. Cuando Arlequino absorbe este decreto, dice, invoca frente a sí una luna fervosangrienta que inflige daño piro una cantidad equivalente al 900% de su ataque. Vale, esto es importante. Muchas de las pasivas de las constelaciones de muchos personajes hacen que estos hits adicionales no puedan saltar crítico. Este hit escala más que la propia ulti de Arlequino. ¿Podrá saltar crítico? Creo que no, porque estaría demasiado roto. Lo veremos cuando salga. Pero es muy poderoso y es un hit adicional que va a hacer bastante daño adicional. Dice, este efecto se puede activar una vez cada 10 segundos y hay que desbloquear el talento que es este de los 5 segundos del pacto vital y tal. Es interesante. Habría que ver si ese hit de 900 puede saltar crítico. Digo yo que en principio no. Si es que sí, pues obviamente es una C2 rotísima y me encantaría sacarla. Pero esa C2 es la pay to win. Esta C2 es la que te permite tener el full pacto vital, que te da igual pelear contra un enemigo o contra varios porque tendrás prácticamente siempre full el pacto vital. Recordemos que la ulti resetea la elemental, también resetea el pacto vital cuando tiras la elemental, pero vas a poder tirar elemental, ulti elemental en las combinaciones y demás. O sea, que va a ser muy, muy, muy poderoso y sobre todo con esta C2 ya tienes libertad creativa, vamos a decir, la rotación de Arlequino. Es bastante pay to win y su daño máximo depende mucho de esta C2.
Luego, C3 es el ataque normal más 3, y aquí lo importante de esto es que la pasiva del ataque normal, el multiplicador también escala con el talento, es decir, que ese daño infligido que ganas por la pasiva del pacto vital multiplicado por el ataque, también aumentaría con esta C3, es decir, la C3 es el ataque normal más 3, pero también te aumenta el descendente, el cargado y el normal, y el daño infligido de la pasiva de la mascarada, no sé qué, no sé cuántos. C4, cuando Arlequino absorbe un decreto, todo el rato básicamente, el tiempo de espera de la ulti se reduce en 2 segundos y recupera 15 puntos de energía elemental. Esto solo puede ocurrir una vez cada 10 segundos. Bien, básicamente lo primero es que, y básico que se entiende, es que hace que su ulti pase de coste de 60 a coste de 45, con lo cual va a tener que tener solo 110, 115 máximo de recarga para que inviertas más en proporción crítica y ataque por ciento. Si vas a hacer vaporizados haciendo descendentes o con el normal, incluso en maestría. Y adicional reduce el cooldown de tu ulti en 13, o sea, de 15 a 13 segundos. Dice que es una vez cada 10 segundos, con lo cual 2 ultis de 13 segundos con esto de aquí, que son 26 segundos, no vas a tener 2 rotaciones de 2 ultis en 2 rotaciones. Quizá esto está hecho para gente que quiera nukear salas o hacer showcase de estos de una rotación por sala para hacer básico elemental, básico ulti, básico elemental, básico cargado, absorbes el pacto, pegas y justo tendrás otra vez la ulti y acabas la sala. Pero si esto lo queremos extrapolar a que puedas tirar 2 ultis por rotación, no es realista. Antes sí se podía, cuando esta la han cambiado a la C4, con lo cual ya no es una C4 tan poderosa. Yo pensé en sacar esta C4, pero al final creo que va a ser mejor C2 y arma. Luego, la C5 es la última 3, pues para nukear y hacer más showcase. Y la C6 es el récord de daño del juego. Vais a ver, hacer clip de esto, vais a ver muchísimas arlequinos superando el récord de daño del juego con la C6, porque es el nuke más grande actual que puede conseguir un personaje en Genshin Impact. Dice, el daño de la ulti, es decir, el nuke este de 666, que es el nuke más grande de Genshin a día de hoy, puede vaporizar y beneficiarse de Bennett y del Sombra Verde y de Cazador de Dragones y de bonos de Mona o de Furina y tal. Dice, aumenta una cantidad equivalente al 700% del pacto vital de Arlequino multiplicado por su ataque, es decir, vas a hacer siempre 2-3 millones con la ulti como mínimo, si vaporizas. Y dice, tras usar la elemental, la probabilidad crítica del ataque normal, la habilidad definitiva de Arlequino aumenta en 10% y su daño crítico en 70% durante 20 segundos, una vez cada 15, es decir, una vez por rotación. ¿Qué significa esto? Que su ulti va a ser el récord de daño de Genshin, y que su ataque normal y su habilidad definitiva, como tiene más probabilidad y más daño, básicamente es para que le lleves casco de ataque. Esta C6 es para llevar casco de ataque con Arlequino y hacer mucho más daño, punto. ¿A quien vaya por esta C6 lo va a disfrutar? Pues seguramente lo disfrute y se vuelva loco con Arlequino. ¿Es pay to win? Es algo pay to win. ¿Es un Nubilet? Quizá C0 no, pero quizá con Arma y C2 sí es un Nubilet. Va a ser de los carries pues que seguramente sorprendan y posiblemente compita en los carries piro más fuertes del juego. Va a superar a Jutao con C2 y Arma. Jutao el techo lo tiene con C1 y Arma. C2 y Arma de Arlequino va a superar a Jutao. No sé si se podrá jugar definitivamente en descendentes y superar a Gaming. Gaming tiene un equipo donde hace 500.000 por descendentes si tienes todo bien construido. Es una locura. Pero desde luego a los jugadores les resulta complejo. No va a llevar healing, es decir, no se juega ni con Xianyun, posiblemente no funcione bien con Bennett, a menos que minimices la vida de Bennett o algún equipo de Bennett instructor con flora nivel 0 para que no cure a Arlequino y Arlequino entrar y salir de la ulti de Bennett o haciendo algo raro o algo así para que no le reste pacto vital, porque recordar, cada tick de healing que reciba Arlequino va a reducirle pacto vital. Reducirle pacto vital va a significar hacer menos daño infligido, pero sobre todo va a significar que en un punto, porque ella también pierde pacto vital cada vez que golpea, directamente te desimbullas de piro. Entonces no quieres un healer poderosísimo, quieres jugar sin healer, quieres jugar a lo mejor un Arlequino, Furina, Zhongli y alguna cosa extra por ahí. O como digo, un Bennett instructor con flor al... Bueno, Bennett no te cura si estás full de vida. Si Arlequino está full de vida, Bennett no le va a curar, con lo cual Bennett es un muy buen personaje para Arlequino. Pero básicamente no quieres un personaje que te cure. Posiblemente Bennett no se juegue con ataque, o sí, si estás full de vida con Arlequino, y se juegue full instructor con flora nivel 0, o incluso se juegue con nobleza, pero también con la flora nivel 0 para que no te cure y no te reste. Bennett posiblemente sí. Healers que te curen muchísimo como Jhin, Xianyun y tal, posiblemente pues quizá no, así que veremos qué tal los descendentes.
veremos qué pasa, veremos cómo funciona Arlequino. Tengo mucha curiosidad. Este es el kit completo de Arlequino. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Falta todavía ver cómo es in-game y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, explotar el botón de like. Ya sabéis, los que habéis llegado hasta el final, ponerle en los comentarios Arlequino para el algoritmo. Mucha suerte en las tiradas. Nos vemos en directo, link aquí abajo en la descripción. Lo desarrollaremos mucho más el kit de Arlequino. Y poquito más, como decía, cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis y chaito.